Bien, señores, aquí en El Defensor del Pueblo y el Pueblo, RNN, Canal 27 para toda la República Dominicana, y cada semana tenemos temas de interés nacional e internacional para toda la gente que ve este programa, El Defensor del Pueblo y el Pueblo. Como dije hace un rato, Máximo Calzada Reyes y Rolkin Lorenzo Jiménez, abogados, funcionarios del Defensor del Pueblo, con los que vamos a tratar los temas, que son los acuerdos de colaboración que ha suscrito el Defensor del Pueblo, y también vamos a hablar de los derechos sociales. Caballeros, bienvenidos aquí de nuevo. Buenos días, Marino. Defensor del Pueblo. ¿Cómo ha estado la semana? Excelente, con mucho trabajo, pero para adelante. Claro, pero se cobra esta semana. Posiblemente. Compensado. Bien, Rolkin, cuando hablamos de derechos sociales, ¿de qué hablamos? Bueno, primeramente gracias, Marino. Para mí es un gran honor estar nuevamente acá en este espacio, desde el cual el Defensor del Pueblo cumple de una manera más efectiva con su rol constitucional y legal de difundir y educar en materia de derechos humanos y fundamentales. Bien, la Constitución Dominicana proclama a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho. Es democrático, primero, porque los poderes públicos tienen su origen directa e indirectamente en la voluntad popular, en el voto. Es de derecho porque se establece la separación de poderes y se reconocen derechos fundamentales y las garantías de los mismos. Y es un Estado social porque el texto constitucional reconoce aquellos derechos que tienen por función esencial satisfacer necesidades básicas de las personas que le permitan disfrutar de un mínimo de dignidad humana. De manera pues que los derechos sociales pueden ser considerados como aquellos derechos humanos que la Constitución de la República y los tratados internacionales reconocen con miras a que las personas puedan ver satisfechas sus necesidades básicas, individuales y colectivas. La Constitución Dominicana, la Constitución del año 2010, que reconfiguró por completo el catálogo de derechos fundamentales, desde el artículo 50 hasta el artículo 67, establece un conjunto de derechos sociales que van desde el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la propiedad intelectual, los derechos del consumidor, etcétera. Papel del Defensor del Pueblo en estas áreas que usted determina y que supongo que dentro del Departamento de Tutela de Derechos se le da seguimiento. Bueno, el papel del Defensor del Pueblo no es más que otro que servir de una garantía institucional de los derechos sociales. Es decir, los derechos fundamentales y los derechos sociales, que son derechos fundamentales, estarían huecos si el legislador, el constituyente, es decir, la persona que redacta la Constitución no hubiese establecido mecanismos de garantía ante una amenaza o ante una vulneración. De manera pues que el Defensor del Pueblo, como la acción de amparo y como otras figuras jurídicas, entra a formar parte de las garantías para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos sociales. Por ejemplo, imaginémonos que un joven, un ciudadano, está siendo privado de ejercer su derecho a la educación universitaria. Es un derecho social que contribuye al libre desarrollo de la personalidad. Y pongamos el caso que una universidad le está privando de la entrega de sus documentos porque ese individuo, ese ciudadano, tiene una deuda con la universidad. Ha sido muy marcado por los tribunales internacionales y por el Tribunal Constitucional Dominicano, que si una persona tiene una deuda con una universidad, la universidad no puede retenerle su documentación. Pero la retiene. La retiene. Entonces ahí entramos nosotros, el Defensor del Pueblo. ¿Por qué? Porque inmediatamente un centro universitario le retiene la documentación a una persona que adeuda créditos a la universidad, automáticamente le está conculcando el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Entonces, en tal sentido, nosotros lo que hacemos es, le decimos a la universidad, nosotros reconocemos que ustedes tienen un derecho a la libertad de empresa, que es un derecho social, pero la persona tiene un derecho a la educación, y ante el conflicto entre ambos derechos prevalece el derecho a la educación. Entonces, usted como centro universitario puede hacer efectivo la exigibilidad del pago por las vías que el derecho común ha establecido, como la demanda en cobro de pesos, etcétera, pero nunca conculcando el derecho a la educación y el derecho al trabajo, dos grandes derechos sociales. Entonces, en situaciones como esa interviene el Defensor del Pueblo. Por ejemplo, hay casos como el tema de las viviendas. Si bien el Estado Dominicano, en principio, no se le puede exigir por la vía judicial que le otorgue una vivienda a una persona, pero sí instituciones como el Defensor del Pueblo promueven
que el Estado pueda crear las condiciones básicas necesarias para que el ciudadano dominicano pueda adquirir una vivienda. En tal sentido, nosotros servimos de enlace muchas veces con el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI. No es que el defensor del pueblo haga vivienda o gestione vivienda, sino que sirve de enlace en hacer efectiva el goce del derecho a una vivienda digna. Bueno, para que la gente tenga conocimiento de este tipo de accionar cuando ve perjudicados sus derechos, necesita entonces tener educación, formación, recibir formación educativa de la institución que se encarga de gestionar estos programas, como es el Defensor del Pueblo. Aquí entra nuestro amigo Máximo Calzado Reyes, quien es el director de Educación e Investigación en Derechos Humanos y Fundamentales del Defensor del Pueblo. Don Máximo. Buenos días, Marino. Sí, fíjate, el Defensor del Pueblo tiene dos grandes áreas. Una de ellas, dos direcciones son sustantivas, la Dirección de Tutela de Derechos y la Dirección de Educación e Investigación. Esta dirección, obviamente, partiendo de lo que establece la propia ley del Defensor del Pueblo, la Constitución y los principios de París, tiene una misión fundamental y es de promover y educar a la población en materia de derechos humanos y fundamentales. Y esta educación tiene una doble dimensión. ¿Por qué? Porque no solamente debemos nosotros, o estamos tratando a través del Defensor del Pueblo, de la jornada formativa que desarrollamos, crear una nueva cultura de ciudadano empoderado que conoce sus derechos, conoce también sus deberes, porque los deberes son la otra cara de la moneda. Muchas veces la gente dice, yo tengo derecho, pero se le olvida que tiene deberes que cumplir en el artículo 75 de la Constitución. Y entonces, una persona que conoce sus derechos, conoce sus deberes y conoce los mecanismos que la Constitución pone a su disposición para la restauración de esos derechos cuando el Estado o particulares lo han vulnerado, es un ciudadano diferente, una persona empoderada de sus derechos. Entonces, estas jornadas formativas que estamos desarrollando a nivel nacional, en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institución que nos ha dado un apoyo increíble porque tenemos un convenio de colaboración con la UAS. ¿Solo con la universidad con varias UAS o hay otros? Ahí tenemos convenio con la Pucamaima, tenemos convenio con la Universidad Católica de Santo Domingo, con la Universidad de la Tercera Edad, pero como la UAS es la Universidad Primaria de América y es la universidad estatal, básicamente estamos haciendo operativo este convenio. Eso no significa que no vayamos a hacer operativos los demás convenios con las demás universidades y con las demás instituciones de la sociedad civil y también del ámbito público. Entonces, esta jornada formativa que estamos desarrollando a nivel nacional tiene esa doble dimensión. Primero, educar al ciudadano y también educar al funcionario público y al servidor público. ¿Por qué? Porque parece una paradoja, pero es precisamente del Estado el que tiene el deber de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, donde provienen mayores violaciones de derechos. Por el tema de, por ejemplo, que no le prestan un servicio al ciudadano, que cancela un funcionario, un empleado público, sin cumplir el debido proceso. Entonces, la labor de educación del Defensor del Pueblo es hacia el ciudadano y también al servidor público y al funcionario público. ¿Para qué? Para que entienda que cuando un ciudadano, una persona, no importa el estatus social, va a una institución pública a buscar un servicio público, aunque el servicio público sea gratuito, ya el ciudadano lo ha pagado con el 30% que paga de impuestos en la factura telefónica, el 18% de ITEVI. Bien, entonces, aunque en principio sea un servicio público, el ciudadano ya pagó por ese servicio. Porque además, le recordamos a los ciudadanos en esta jornada formativa que tenemos en las instituciones públicas, porque tenemos una charla especialmente para las instituciones públicas. Se llama La ética y el servicio público. La idea es decirle al ciudadano, estamos hablando de humanizar la administración pública. ¿Por qué? Porque en la administración pública se ha creado una mala cultura del venga mañana. ¿Qué significa eso? Que usted como funcionario está ahí con su aire y cualquier ciudadano le falta, por ejemplo, algo tan simple como una copia de la cédula o una copia de cualquier documento. Y es muy fácil para el funcionario, servidor público, decirle venga mañana. Y usted sabe si esa persona tiene pasaje para mañana, si tiene ropa, dónde vive. O sea, entonces, estamos hablando de ¿qué? De humanizar a la administración pública. ¿Para qué? Para que el servidor público entienda que está para servir, que él cobra los 25 o cuando cobre, porque el ciudadano paga impuestos. Entonces, estamos hablando de una transformación en la mentalidad de todo el ciudadano y también la administración pública. ¿Para qué? Para que el funcionario entienda que cuando un ciudadano va a buscar un servicio no va a mendigar, sino va a buscar un servicio que ya pagó aunque sea gratis. Entonces hablamos de humanizar
y sensibilizar a los funcionarios y servidores públicos. ¿Para qué? Para que cuando una persona va a buscar un servicio, le respete su dignidad, no lo maltrate. Entonces estamos hablando de una revolución. Posiblemente los televidentes que nos están escuchando pueden pensar que es una utopía. Bueno, yo soy de lo que digo y comulgo conjuntamente con todo el personal del Defensor del Pueblo y también la visión de la defensora de que lo que nunca se comienza, nunca se termina. Nosotros tenemos problemas de educación grave, tenemos 40 años de atraso, pero en algún momento tenemos que empezar y este es el momento. No podemos dejarlo para después. El comportamiento, a propósito de todo ese comentario que usted hace, el comportamiento del ciudadano en el diario vivir, el tipo que bota la basura del carro, el que tira la botella al suelo, el que no deja pasar a un inválido, el que no quiere frenar para que cruce un transeúnte, el otro viene y le mata al transeúnte. ¿Eso es con educación o con ley? Hay dos temas. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana un hipernormativismo, hay norma para todo. Ahora el problema está la aplicación de la norma, el cumplimiento de la norma. Y hay un tema ahí porque muchas veces la gente dice, bueno, que el ciudadano dominicano tira la basura en la calle porque no está educado. No es problema de educación. O sea, la educación es importante, pero el mayor problema es el problema de conciencia. ¿Por qué? Porque usted toma un ciudadano de cualquier provincia lejana que apenas sepa poner una X, va a Estados Unidos y no tira basura en la calle. Entonces el problema no es de educación, el problema es de conciencia ciudadana. ¿Estamos claros? O sea, la educación es importante, pero también que el ciudadano entienda de que no debe tirar la basura en la calle, porque si tira la basura en la calle se tapan invernales y cuando llueve entonces se hace un charco. Que hay una sanción. Pero independientemente de la sanción. En Singapur le dan una pela con perfecto, látigo, pero jamás vuelve a tirar. Claro, nosotros todavía no tenemos, eso va en contra de la dignidad, lamentablemente, pero lo que nosotros tenemos que, a través de la educación, persuadir, concientizar a la población de que no debemos tirar la basura a la calle. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este país. Muchas veces el ciudadano se queja, bueno, que en este país las cosas no funcionan, pero empiezas tú. Dentro de estos acuerdos e intercambios con instituciones educativas, ¿qué cantidad de charlas y de... Bueno, nosotros desde que se fundó el Defensor del Pueblo, o sea, de que la doctora asumió con la resolución que le dio el Senado el 13 de mayo del 2013, en todo ese trajinar hemos impactado a nivel de las charlas y los talleres aproximadamente 20.000 personas. Eso sin contar la persona que hemos llegado a través de la jornada, por ejemplo, la labor que hace la Dirección de Tutela, cuando da orientaciones, cuando atiende reclamaciones, cuando se traslada al lugar derecho, en los brochures que nosotros distribuimos. O sea, que estamos, y el año pasado empezamos con una jornada nacional de talleres en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hemos impactado a 650 personas. ¿Por qué? Porque los talleres del Defensor del Pueblo son para estudiantes de Derecho y para cualquier ciudadano que quiera tomarlo. Y hablamos de un lenguaje, depende del público, se habla en un lenguaje sencillo que la población pueda entenderlo. Bien, pues, don Rolken, en la parte de derechos sociales, usted hablaba del derecho a la educación, la vivienda, la salud. ¿Cómo llegan quejas allá documentadas que el defensor, a través de ustedes, pudo haber resuelto? Sí, claro, llegan cantidad de quejas, por ejemplo, con el tema del derecho a la educación, además de la retención de documentos tanto a estudiantes universitarios como de educación básica y media. También llegan situaciones donde no se desea, donde el colegio de manera arbitraria, los colegios privados y algunas escuelas públicas deciden no inscribir a determinado estudiante. El Defensor del Pueblo, desde la neutralidad que le impone la ley 1901, lleva a cabo las gestiones del lugar, y cuando hay una conducta antijurídica hemos logrado que esa entidad prestadora de servicios públicos, como lo son los colegios, la revierta. También tenemos el caso de la salud pública. Además de constantes quejas que nos llegan, tanto de hospitales públicos como privados, se da la situación de la retención de personas por falta de pago en los centros clínicos privados. El denominado, con un enfermo que no puede el denominado premio corporal, lo cual es contrario no solo a la Constitución de la República, sino también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En los hospitales, los centros clínicos no pueden, si una persona llegó en una situación de emergencia y luego del proceso quirúrgico no tiene él o sus familiares con qué pagar los servicios prestados, el centro médico no puede retener a la persona. No puede hacer lo que se denomina un apremio corporal. Lo que debería hacer con la persona es tratar de llegar a un tipo de acuerdo de pago y naturalmente ejercer el cobro forzoso de la deuda por las vías jurisdiccionales, pero nunca reteniendo a la persona. Uno de los grandes logros del Estado de Derecho es que se logró desterrar aquellos que existían en la época romana, que era que si una persona le debía a otro, el otro podía
retenerlo, es decir, o convertirlo en su esclavo. Eso es cosa del pasado. Hace siglos que, gracias a Dios, eso ya es historia pasada. Es importante puntualizar algo, Marino. La Constitución de la República establece los denominados derechos sociales. Y esos derechos sociales se pueden dividir en 4 grandes grupos. Están los denominados derechos sociales de subsistencia, como lo es el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Por ejemplo, hay instituciones como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, el INESPRE, los comedores económicos, que son instituciones ideadas por el legislador y por el Poder Ejecutivo con la finalidad de tutelar el derecho a la alimentación y lo que hoy se denomina la soberanía alimentaria. Ese rol también lo ejerce el Ministerio de Agricultura. Entonces, vemos esos derechos sociales de subsistencia, salud y alimentación. Hay otro grupo que son los denominados derechos económicos. Ahí entrarían los derechos del consumidor. Acá tenemos una ley de protección al consumidor que crea Proconsumidor. Pero más allá de todo eso, con la Constitución del 2010 se constitucionalizó, es decir, se estableció en la Constitución los derechos que tiene el consumidor. Entonces, el legislador dominicano ha establecido una figura, una institución que tiene por finalidad tutelar, proteger los derechos del consumidor. Pero también están dentro de esos derechos sociales económicos el derecho a la seguridad social, que es una de las grandes conquistas dominicanas, que, ojo, fue uno de los primeros derechos establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano, de los primeros derechos sociales, en 1955. Pero además del derecho a la seguridad social y del derecho del consumidor, encontramos la libertad de empresa, una de las grandes conquistas, los derechos de los trabajadores, dentro de los cuales están el derecho a huelga, la libertad sindical, etcétera. Entonces, más allá de esos derechos económicos, también tenemos los derechos estrictamente sociales, como lo es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y tenemos también los derechos culturales. Vemos que tenemos... Ahí cae la Cueva de las Maravillas. Claro, todo el patrimonio histórico, etcétera. Entonces vemos que tenemos 4 grandes grupos de derechos sociales: derechos económicos, derechos de subsistencia, derechos estrictamente sociales y derechos culturales. Hay que tener en cuenta algo más. Hay derechos individuales y derechos sociales. Los derechos individuales, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de tránsito. El derecho al crédito. La libertad de tránsito. No, le digo al crédito porque no sé si allá llegan casos de gente que cae en las llamadas de data, empresas de data. Buró de crédito. Que los burós de crédito, que se abusan los burós de crédito porque te ponen ahí, no te sacan más. Y yo creo que tú tienes derecho a salir de ahí si cumplen con todas las reglas. Claro. No sé si allá llegan quejas de eso. Claro, llegan varias situaciones y naturalmente ahí, si se da esa situación irregular, naturalmente se están conculcando muchísimos derechos, entre ellos el derecho al honor y hasta el derecho al trabajo. Claro. Y bueno, y muchísimos otros, el derecho a la familia, porque una persona que tiene su crédito distorsionado por una negligencia de parte de un buró de crédito, va a tener problemas luego para conseguir un empleo y naturalmente para conseguir más crédito y lógicamente va a haber conculcado los ingresos en su familia. Entonces, recapitulaba, hay derechos económicos dentro de los derechos sociales, hay derechos estrictamente sociales, hay derechos culturales y hay derechos de subsistencia. Hay que tener en cuenta algo. En los derechos individuales, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad individual, el Estado tiene una intervención mínima, simplemente debe de garantizar y velar por el cumplimiento de esos derechos. Pero en los derechos sociales, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, el Estado tiene una intervención muy activa, prestacional, es decir, el Estado necesita de recursos, debe de proveer recursos para que la persona pueda ver satisfecha un derecho social como es el derecho a la educación. Porque, por ejemplo, para yo ejercer mi derecho a la educación, a la libertad de expresión, que es un derecho individual, el Estado no tiene que hacer ningún tipo de inversión, en principio. Pero para yo ejercer mi derecho a la educación, y más si es en el sector público, el Estado tiene que invertir. Lo que quiere decir que el Estado tiene una obligación prestacional en los derechos sociales. Y esto va enlazado con algo que decía el licenciado Calzado, relativo a los deberes fundamentales. La Constitución Dominicana establece derechos fundamentales y sociales, pero también establece deberes fundamentales. Y muchas veces esos deberes fundamentales son una condición fundamental, valga la redundancia, para la efectividad de los derechos sociales. Por ejemplo, la Constitución Dominicana establece la obligación que tenemos todos de pagar impuestos, de tributar. Si no se paga impuestos, el Estado naturalmente va a ver reducidas sus ingresos. Entonces, al Estado ver reducidos sus ingresos, no va a tener la capacidad suficiente para inyectar recursos a la educación,
al sector educativo y por tanto podamos disfrutar todos de un mejor servicio de educación y tener garantizado el derecho a la educación. Es decir, esto es un enlace todo, una cosa va atada con la otra. Muy bien, veo que ustedes tienen mucho trabajo. En breve, cuando regresemos, el acuerdo que firmó el Defensor del Pueblo de mano de la doctora Zoila Martínez Guante con la Asociación Dominicana de Regidores. Vamos a la pausa.